En primer lugar, pues secundo las palabras de mis compañeros, agradecer al Ayuntamiento, al Museo Comarcal y especialmente a Diego por su dedicación y por seguir manteniendo estas jornadas, que ya cumplen 7 ediciones y que yo creo que pues son de gran interés para recuperar la historia y el pasado de nuestra localidad. Bien, y la intervención que yo les traigo se titula La Casa de la Tercia del Vino de Daimiel en la Edad Media, aproximación histórica y reconstrucción de su realidad material. Se trata de la continuación de un proyecto que ya iniciamos hace 2 ediciones, en las 5ª jornadas, en este caso en compañía del profesor Jesús Molero, donde ya llevamos a cabo un estudio sobre el castillo y la casa de la encomienda que la Orden de Calatrava tenía en la localidad, con el objetivo de recuperar el patrimonio de la Orden de Calatrava que estaba perdido, no solo físicamente, sino también de la memoria colectiva, ¿no? Pues para muchos a lo mejor sí que les sonaba la existencia del castillo, ¿no? Pero no había un conocimiento realmente público, ¿no? Y era, creemos, una cuestión importante divulgarlo porque forma parte del pasado de la localidad, ¿no? La Orden de Calatrava fue una institución clave y era un poco el motivo que nos motivó, valga la redundancia, a hacer esa investigación. Y continuando ese legado, pues en este caso pusimos el foco sobre la Casa de la Tercia, que como ocurría con el caso del castillo, pues la única huella material que queda en la localidad está en el callejero, concretamente, en esa calle Travesía de las Tercias, que imagino que muchos conocerán, pero muchos no sabrán de por qué venía este nombre, ¿no? Entonces el objetivo de esta investigación era hacer una primera aproximación a este edificio y traerlo, ¿no?, al conocimiento público. ¿Qué es eso de la Casa de la Tercia o también llamadas casas de bastimentos? Bueno, aquí tiene una imagen de Mota del Cuervo, en este caso es una casa de la Orden de Santiago, pero esencialmente eran edificios destinados al almacenamiento de rentas. Como imagino que saben, en la Edad Media, incluso posteriormente, pues algunos de los tributos, muchos de los impuestos, podríamos decir, no se cobraban en metálico como se cobran hoy, sino que se cobraban en especie, ¿no? Los principales eran los cereales y el vino. De tal manera que pues las instituciones que percibían estos impuestos necesitaban de lugares en los que almacenarlos. Y en el caso de las órdenes militares, y más concretamente de los maestrazgos, de las mesas maestrales, pues recurrieron a estos edificios, que no son otra cosa que almacenes, podríamos decir. Aquí tienen, por ejemplo, la planta baja de ese edificio que les ponía, que era donde se ubicaba la bodega. Tienen que imaginarse esto pues lleno de tinajas guardando ese vino. Y en el caso, este tenía 2 plantas, la planta superior se dedicaba a almacenar el cereal, trigo, cebada, centeno, etcétera, en trojes, ¿no?, en una especie de compartimentos, y que se ponían a altura para preservarlo de la humedad. En este sentido no se diferencian en exceso de cualquier otro edificio con estas funciones, al margen de las órdenes militares. Incluso imagino que muchos pues conocerán construcciones similares que hasta hace poco se han utilizado, ¿no?, porque no ha cambiado tanto hasta prácticamente bien entrado el siglo XX la forma de vivir, ¿no? Pero bueno, sí son singulares por su vinculación a esa institución que les decía o a esa dignidad, como son las mesas maestrales de las órdenes militares. ¿Y qué son estas mesas maestrales de las órdenes militares? Bueno, voy a intentar ser breve por no extenderme mucho con la explicación, pero bueno, las órdenes militares son instituciones que surgen en el siglo XII, en Tierra Santa, ¿no?, en el marco de las cruzadas, y donde se unen 2 figuras claves en la Edad Media, como es el caballero y el monje, simplificando mucho, ¿no? El objetivo de estas órdenes es defender los santos lugares, defender a los peregrinos y pronto, aunque surgen en Tierra Santa, se empiezan a expandir por Europa y llegan a la península ibérica. Y en la península ibérica se encuentra una situación muy similar en Tierra Santa, ¿no?, porque había una lucha entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. En primer lugar, llegan las órdenes que ya existían, sobre todo los templarios y los hospitalarios, pero pronto surgen órdenes propias, podríamos decir, ¿no?
La primera de ellas es la Orden de Calatrava, que se funda en 1158, cuando el rey de Castilla entrega la fortaleza de Calatrava, una antigua fortaleza musulmana, a pues, un conjunto de monjes y caballeros, ¿no?, que sientan el germen de la Orden de Calatrava, empieza a recibir más donaciones, castillos, poblaciones, etcétera, va conquistando territorio y acaba configurando un extenso señorío, ¿no? Aquí tienen un mapa de la península ibérica, de la zona meridional, con todos los señoríos de las distintas órdenes militares, ¿no? En azul, concretamente, la Orden de Calatrava. Como pueden ver, la frontera en el siglo XII estaba por aquí y en el siglo XIII se avanza hasta conquistar buena parte de Andalucía. Si ven el territorio conquistado y la presencia de las órdenes, pues creo que queda claro que fueron protagonistas muy importantes, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en nuestra región o Extremadura, gran parte del territorio fue de órdenes militares. ¿Bien? Bueno, pues estos grandes señoríos en origen estaban gobernados por el maestre. El maestre era la máxima autoridad de la orden, la cabeza visible, el que los dirigía en las operaciones militares, pero también el que tenía las máximas competencias de gobierno, de justicia, también incluso en campo religioso, ¿no? Y como digo, en origen era el maestre el que gobernaba directamente estos señoríos. Lo que ocurre es que pues llega un momento en que esto no era práctico, ¿no? Pues como ocurre hoy en día. La administración del país, por ejemplo, no depende únicamente del gobierno central, sino que se tiene que ir parcelando para que sea asumible. Bien, pues lo que ocurre es que en ese origen, como digo, todo el señorío de las órdenes militares era una unidad indisoluble, podríamos decir, y era lo que se llamaba la mesa común. A finales del siglo XIII, esa mesa común se parcela, se fracciona para poder administrarse mejor. Y se crea una figura que serán las encomiendas, ¿no? Daimiel, por ejemplo, pues era una de esas encomiendas, que estaban dirigidas por un caballero de la orden con el título de comendador. Este caballero pues recibía una serie de bienes, propiedades, de rentas, de impuestos para poder administrar su encomienda. Pero los maestres, esas cabezas visibles de las órdenes, cuando se produce este proceso, que se estima que ocurre a finales del siglo XIII, pues se reservan parte de esas propiedades, parte de esos bienes, parte de esos tributos para sí mismos, ¿no? Para tener pues una capacidad económica, una fuente de riqueza, ¿no? Para poder hacer operativa su función, ¿no? Y este conjunto de bienes que se reserva el maestrazgo será lo que constituya la mesa maestral, ¿no? La reserva señorial, podríamos decir, del maestre. En el caso de Daimiel, parte de esos bienes que tenía la orden no eran del comendador o no estaban administrados por el comendador, mejor dicho, sino que quedaban vinculados a la mesa maestral. Y es lo que da sentido a ese edificio que es el que vamos a tratar. ¿Cuáles eran las rentas que tenían los maestres o que conservaron los maestres para directamente su mesa maestral en el campo de Calatrava? Pues es una información, sobre todo para la Edad Media, compleja, ¿no? Y difícil de manejar por la ausencia o por los límites, mejor dicho, en las fuentes. No se conocen tan bien como ocurre, por ejemplo, en otras órdenes, como puede ser la de Santiago, que es la que yo he trabajado más. Pero pues sí que podemos esbozar una breve síntesis, ¿no? En primer lugar, los diezmos. Los diezmos imagino que les sonarán porque era un tributo que estaba vinculado normalmente a la iglesia secular. Era la 10ª parte de la producción agrícola. Lo que ocurre es que estas órdenes militares consiguen una serie de privilegios que les permiten percibir la totalidad o parte de esos diezmos, ¿no? Y que ya no eran para el cura de la parroquia, ni iban al obispo, sino que quedaban dentro de las órdenes. Estas serán las que más nos interesen. También tenían rentas jurisdiccionales, esto es, rentas por el señorío, ¿no? En el caso del territorio de las órdenes, pues el señor era el maestre, como podía ser un conde en un condado, un obispo en su diócesis o el rey en las zonas de realengo.
También rentas sobre las minorías. Musulmanes y judíos debían pagar una serie de impuestos específicos y también tenían una serie de condiciones, ¿no? Y los maestres de Calatrava también percibían parte de esas rentas. Y por último, todo un conjunto de propiedades rústicas y urbanas, tierras de labor, dehesas, casas, mesones, etcétera, ¿no? Que también, por explotación directa o mediante arrendamiento, le reportaban beneficios a esa mesa maestral. De tal forma que todo ese conjunto era un volumen de riqueza, sobre todo muy destacable. Para ponerles un ejemplo, el maestrazgo de Santiago, que era el más importante, podríamos decir, era después de la corona el que más rentas tenía en Castilla, por encima incluso del arzobispo de Toledo, ¿no? Esto hará que en el siglo XV pues sean dignidades muy golosas, y si se van a los conflictos que hay en el siglo XV, todo el mundo está ahí a ver si pilla un maestrazgo u otro. Bien, ¿qué rentas se reserva la mesa maestral en Daimiel una vez que se crea esa encomienda a finales del siglo XIII? Pues una serie de diezmos, ahora hablaremos de ello. También el montazgo de Villadiego, esto era un impuesto sobre el tránsito ganadero, ¿no? Había un lugar en la localidad, que era el puerto de Villadiego, por el que debían pasar todos los ganados que venían a pastar a la localidad y a otras zonas. Y allí se contaban, y en función de las cabezas que pasasen, pues el maestro se llevaba una parte. También el pedido de San Miguel, esa es una de esas rentas jurisdiccionales que le digo y que se cobraban específicamente en esa fecha. Una propiedad fundamental, como era la dehesa de Zacatena, que en la sesión anterior pues ya la pudimos ver de mano de Francisco Moreno, que era uno de los bienes más importantes del maestrazgo y que estaba radicada en Daimiel, ¿no? Con todos sus aprovechamientos ganaderos, de leña, cinegéticos, y también la pesca en el Guadiana, que era otra reserva del maestre, y el molino de Muño Mocho, o Mole Mocho, como le conocemos hoy en día, que también quedaba para la mesa maestral. Como digo, de todas estas rentas, la que nos interesa a nosotros específicamente son los diezmos. En Daimiel, en la mesa maestral, percibía la totalidad del diezmo de los cereales, 2/3 del de vino, granos, que ahí se engloban garbanzos, legumbres, etcétera, y corderos, y la mitad de ganados forasteros, es decir, ganados que pastasen aquí pero no fueran de la localidad, ¿no? Las más importantes, cereales y vino, como les decía. En el caso de los cereales, hasta el siglo XVI no contaba con un edificio específico para albergarlos, sino que pues lo tenían en alguno que le diera el concejo o en el lugar en los que lo guardase el que se encargaba de percibir esos impuestos. Pero sí que tenía una casa para almacenar el vino, que era esa casa de la tercia del vino, que es la que motiva esta investigación. ¿Cuál era el valor del diezmo del vino en Daimiel? Bueno, esto es un dato que no podemos conocer directamente para el siglo XV, pero podemos hacer una estimación. Si nos vamos a las relaciones topográficas, en la respuesta 26 se nos dice que la producción del vino en Daimiel era de 180.000 arrobas al año. Si calculamos que era 2/3 del diezmo, podemos estimar unas 12.000 arrobas, unos 190.000 litros, ¿no? Un cálculo muy imperfecto, podríamos decir, y que también hay que coger con muchas pinzas porque estamos hablando de más de una centuria de diferencia temporal. Pero lo que sí nos sirve es para entender que tendría que ser un volumen de rentas importante, ¿no? Y eso también explica algunas cosas del edificio. Y ya entramos al edificio en sí. En primer lugar, precisar su localización, ¿no? Y aquí, como digo, la clave es el callejero. Tenemos esa calle, Travesía de las Tercias, que imagino que ubicarán todos, ¿no? Cerca del antiguo centro de salud, bueno, y que sigue en funcionamiento, centro de salud. Pero si nos remontamos más en el tiempo, hay más referencias. En el catastro de Ensenada, por ejemplo, aparte de esa calle, Travesía de las Tercias, se nos habla de la Plazuela de las Tercias, que sería la actual Plaza de Lepanto, y la calle de la Tercia del Vino. Si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, concretamente a finales del siglo XIX, tenemos estas planimetrías, que agradezco a Diego que me las facilitase, ¿no? Y si nos vamos a la zona
en cuestión, ¿vale? Para que se ubiquen, eso es Santa María, esto sería el parterre, aquí estaría el Teatro Ayala, la calle del Teatro, la actual Gregorio Molinero, y aquí, no sé si lo pueden leer, pero viene la calle Tercia del Vino. Aquí tienen Travesía de la Tercia, y esta sería la Plaza de las Tercias, que aquí ya tenía otro nombre, ¿no? Con estas referencias y contrastando la información con otros compañeros, también agradezco aquí a José Manuel López, pues creemos que la ubicación sería en la esquina de la manzana que forman las actuales Gregorio Molinero y Obispo Quesada. Concretamente, pues en este lugar, en ese solar. Y bien, ¿cómo era esa Casa de la Tercia en el siglo XV? Pues aquí de nuevo nos encontramos con una gran limitación de las fuentes. Solo he podido encontrar para el siglo XV una descripción en un libro de visitas de 1459, publicado por Manuel Ciudad, y alguna referencia posterior de finales del siglo XV, ¿no? Pero bueno, a pesar de que son pocas, nos sirven para aproximarnos a cómo era este edificio. Se trataba de un edificio conformado por 3 casas o 3 cuartos estructurados en torno a un patio, que es una disposición pues bastante común y bastante típica en la arquitectura de la época. Siguiendo un poco la descripción, se nos habla de uno de esos primeros cuartos, el situado a la derecha, que se describe como una casa de 6 tapias en largo y 4 en alto. Esto de las tapias es una unidad de medida utilizada para los muros y viene a suponer unas 2 varas de largo por una de alto y de ancho. Una vara es algo menos de 1 metro, ¿no? Con eso podemos aproximarnos al tamaño de los edificios. También se habla de su cubierta, que era como una armadura de madera. Ahora veremos un ejemplo en otro edificio. Y lo más interesante era la función de este cuarto o de esta casa, que era la de servir como lagar, ¿no? Como lugar en el que se prensaba la uva para sacar el mosto. En este caso se nos dice que ese edificio albergaba dentro un lagar con su pila. ¿Cómo sería ese lagar? Pues si recurrimos a las miniaturas medievales, en este caso vemos este sistema, que no sé si alguno conocerán, porque ahora veremos que estuvo hasta hace relativamente poco. Aquí tendríamos la pila donde se echaría la uva, aquí tienen a un señor pisando, ¿no? Una gran viga, que sería el elemento que serviría para prensar después la uva, y un sistema con un tornillo sin fin y una pesa de piedra, con una manivela también, aquí también lo pueden ver, que sería el que haría accionar esa palanca. Y aquí tienen imágenes más recientes, ¿no? Estos son lagares ya contemporáneos de otros espacios de la península, pero que también debían estar por aquí. Y el sistema, bueno, aquí tienen una imagen del interior del edificio, pues era bastante sencillo, ¿no? En esa pila se echaba la uva, primero se pisaba y ese mosto se sacaba por otro sitio, y luego el que quedaba pues se ponía una plancha de madera y una serie de calzos conforme se iba levantando la viga. Una vez que se habían colocado los calzos, se giraba, se empezaba a levantar esa piedra que tiraba hacia abajo de la viga y poco a poco iba prensando la uva y sacando ese mosto que luego ya se guardaba en las tinajas. En la parte frontal del patio se describe otra segunda casa, en este caso descrita como bodega lagar, es decir, tenía esa doble función, un poco más amplia, de 9 tapias de largo, y que era el edificio más reciente, obrada de nuevo durante el maestrazgo de Pedro Girón. Y en su interior, pues lo que les decía, ¿no? Tendría otro lagar, con lo cual el edificio contaría con 2 lagares y un conjunto de tinajas. Se nos dice que en la casa había 60 tinajas, en ese momento 3 de ellas quebradas, y enlazo un poco esto con la cantidad de vino. De nuevo son datos que hay que coger con pinzas, porque no se nos dice la capacidad de esas tinajas. Pero si los comparamos con otras casas de la Tercia, que hemos podido estudiar, tanto del campo de Calatrava como de la Mancha Santiaguista, que es la que conocemos mejor, solo con datos numéricos estaría entre las que más tiene. Ya digo que es un dato que hay que coger con pinzas porque no se nos dice la capacidad de esas tinajas, pero su número sí que es de las que más tenían. Y finalmente se nos habla del tercer edificio, descrito como otra casa, bodega,
¿vale? También serviría para almacenar esas tinajas, que estaría precedida, al igual que la anterior, de un portal sostenido por pies derechos. En el anterior, como pueden ver aquí, además, se nos describe un pozo para sacar agua. Y en este portal se nos dice, como tienen ahí, contra el cual está una cueva con su puerta de red. Es decir, la casa contaba también con una cueva subterránea que tendría también esa función de almacenar vino y cuya puerta pues estaba cerrada con una reja de madera. Y finalmente, uno de los elementos más interesantes de la casa de la Tercia es que este último edificio que les decía, dicen que, que a la otra parte está atajado una tienda que se manda por la calle. Es decir, el edificio estaba compartimentado y contaba con una tienda que tenía un acceso diferenciado al exterior. Sobre el uso de esta tienda podemos plantear dos hipótesis. Una es que fuera pues una tienda que arrendaba la mesa maestral para lo que quisiera utilizar el que la alquilaba, y otra es que se utilizase para vender el vino. Ambas, como digo, están en el terreno de la hipótesis, porque no tenemos una referencia directa. Pero en un documento de finales del siglo XV, que son unas condiciones para el arrendamiento de la mesa maestral, todos estos bienes no se explotaban directamente ya en el siglo XV, sino que se arrendaban. Alguien lo arrendaba y ya le pagaba lo que fuera la mesa maestral y ya hacía el uso que hacía de los bienes. Y en esa fecha, en 1489, si no me equivoco, finales del siglo XV, pues se hace, digamos, un cuaderno en el que se dan unas ordenanzas de cómo se debe hacer ese arrendamiento. Y entre otros datos, que ahí también se nos dice que se hicieran obras en esta casa, pues se dice que el vino de la mesa maestral se vendía a las villas y a las localidades del campo de Calatrava y también a los venteros, es decir, a los que regentaban las ventas, las posadas, podríamos decir, del campo. Con lo cual, como digo, en el terreno de la hipótesis podríamos plantear que esa tienda se utilizase para vender de forma pública ese vino de la mesa maestral. Y bueno, para concluir con este trabajo hemos hecho una primera aproximación limitada, como digo, por las fuentes, pero que creo que ha servido para cumplir el principal objetivo que teníamos, que era recuperar la memoria de este edificio, contribuir con otro granito a la recuperación del patrimonio de la Orden de Calatrava en la localidad y, sobre todo, pues poner en esa mente, en esa memoria colectiva de los vecinos de Daimiel, la existencia de estos edificios tan singulares y que mayormente están desconocidos. Muchas gracias.